Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado El enigma de las explosiones de radio. Hay unos misteriosos destellos procedentes del espacio exterior que han sido detectados por un radiotelescopio del Canadá. Se trata de unas explosiones de una duración de milisegundos a los que llaman ráfagas rápidas de radio o FRB. Pensaban los científicos que, a juzgar por su fuerza, el origen no podía estar muy lejos. No obstante, los destellos observados hasta ahora han ocurrido en galaxias lejanas, demasiado lejos y demasiado rápido para descubrir qué los ha producido. El equipo canadiense tuvo una corazonada sobre este destello. En días anteriores, los telescopios en órbita habían observado una explosión en la Vía Láctea procedente de una estrella de neutrones con un fortísimo campo magnético que emitía rayos X y rayos gamma. Este fenómeno les hizo aventurarse y pensar que era posible que estuvieran expulsando también ondas de radio. Después tuvieron que procesar más datos para que el equipo determinase que el FRB estaba clarísimamente situado en dicha estrella de nuestra galaxia. El hallazgo fue publicado en un artículo en el cual se exponía que podía ser el eslabón perdido de una cuestión que ha intrigado a los astrónomos durante más de 10 años. Se trata de un evento único y que daba muchas preguntas para responder, entre las que estaba ¿por qué esta explosión fue 30 veces menos energética que el FRB más débil rastreado en otras galaxias? Sin embargo, los astrónomos han supuesto que algunos de estos destellos de radio láser se originan en estrellas colapsadas con campos magnéticos 100 millones de veces más fuertes que cualquier imán en la Tierra. Ya entonces se descartó un origen procedente de fuentes exóticas como los agujeros negros supermasivos y la fusión de estrellas de neutrones. La primera ráfaga rápida de rayo, el FRB, se detectó en 2007 y desde entonces que los astrónomos han contado algo más de 100. La brevedad de estas ráfagas las hace difíciles de estudiar o rastrear hasta un objeto celeste en particular, pero al repetirse de cuando en cuando han llegado los astrónomos a la oportunidad de identificar la galaxia origen. Y en los últimos años, los telescopios de campo amplio, como este situado en Canadá, han sido diseñados para examinar grandes franjas del cielo y ha sido desde entonces cuando se ha comenzado a aumentar el número de detecciones. Los físicos teóricos están enfrascados en explicar cómo una estrella de neutrones podría impulsar velocidad de la luz, de forma análoga a las bocanadas de plasma que emite el Sol en las eyecciones de masa coronal. Se cree además que cuando una explosión golpea el material emitido con anterioridad, puede que esta onda de choque haga que los electrones giren en espiral alrededor del campo magnético, generando un poderoso pulso de radio similar a un láser. Esto también podía explicar por qué el pulso de rayos X era 100.000 veces más energético que el de radio. Algunos científicos están ahora preparando radiotelescopios y enfocando hacia las galaxias cercanas a la espera de conseguir atrapar algún FRB de poca entidad. Aunque este destello sea insignificante comparado con la mayoría de los FRB conseguidos más allá de nuestra galaxia, al menos nos dirá que las estrellas de neutrones son capaces de hacer algo más que las débiles señales de rayo habituales.